Hola, ¿qué tal? Nuestra VINA está conformada por José Ángel González Cruz y su servidora Carla Esmeralda Balmona Uribe. El día de hoy vamos a hablar de SQLite o SQFlight. Esta es una tarea de la unidad 2 de la materia de desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Comenzamos. Y bueno, los contenidos de esta presentación van a abarcar la introducción, qué es SQLite, sus características, ventajas y desventajas, así como también vamos a hablar sobre qué es SQFlight, es lo mismo que SQLite y cómo usar SQLite en Flutter. Vamos a dar un ejemplo. Y bueno, como introducción, sabemos que crear aplicaciones móviles requieren de una buena infraestructura. Esto incluye, por ejemplo, definir cuál es la mejor forma de almacenar la información generada, es decir, elegir un tipo de base de datos, que prácticamente de esto vamos a hablar, de la base de datos de SQLite. Y bueno, ¿qué es SQLite? Pues SQLite nació como un motor de base de datos muy ligero y de código abierto, y pues fue creado por Richard Heap. Y bueno, es muy popular esta base de datos, ya que está compuesta por una biblioteca en lenguaje C, y aquí es donde podremos guardar todo tipo de información relacionada con un programa o una aplicación. Su principal ventaja es que, a diferencia de lo que ocurre con otros motores de base de datos, SQLite funciona como un servidor propio e independiente. Esto quiere decir que los archivos se guardan directamente en un solo conjunto de datos en los que estamos manejando la base de datos, y pues esto evita que lo manejemos separado, lo que sería la base de datos y nuestra app o nuestro programa. Y bueno, además, es una opción ideal para dispositivos integrados destinados al Internet de las cosas, y también es común utilizarlo en smartphone y consolas de videojuegos, por ejemplo. Y bueno, también puede ser utilizado para aquellas personas que solamente quisieran poner como en práctica, ya que, bueno, esta base de datos abarca un cierto límite de datos, tiene un almacenamiento, digamos, limitado, pero pues funciona muy bien. Siguiente. Y bueno, sus características son las siguientes. Tiene capacidad para manejar base de datos de hasta 2 teras. Esto pues sí es una gran capacidad, sin embargo hoy en día pues sabemos que se requiere mucho más almacenamiento para bases de datos mucho más grandes, pero bueno, es una opción para ir empezando. También tiene un cumplimiento con la mayor parte del estándar SQL 92, facilitando la interoperabilidad con otros programas que utilizan instrucciones SQL. También tiene un sistema de tipos inusual que asigna tipos a valores individuales, y por último tiene un soporte para que múltiples procesos o hilos puedan consultar la misma base de datos. Y bueno, esto mejora considerablemente lo que viene siendo su rendimiento, y en comparación con otras alternativas similares a esta. Y listo. Bueno, en la parte de la capacidad para manejar las bases de datos en sí, pues está limitada más que nada por el archivo, ¿no? Porque esta base de datos es de tipo archivo, no es como el resto de motores de bases de datos. Cierto. Bueno, las ventajas tenemos que es estable, es multiplataforma, se puede usar en diferentes plataformas como lo menciona, y es compatible con versiones anteriores. Esto pues también es muy útil. Además, su código es de dominio público y es gratuito. Como hemos dicho, pues no debes pagar nada por ella, lo puedes tener gratis, y no requiere una instalación o configuración, y guarda la base de datos en un solo archivo. Es por eso que decimos que todo lo puedes tener en un mismo archivo y no en documentos separados, digamos. Y como desventajas es que es más simple y no admite un gran volumen de información, y es más restringido con respecto a los formatos de los archivos aceptados. Esto se refiere a que, por ejemplo, sí se pueden almacenar los datos comunes, como pueden ser números, texto, pero no hay formatos específicos como en otros motores de base de datos, como para fechas o para archivos. Entonces, esa es una de las desventajas. Y bueno, hablando ahora de SQFlight, pues SQFlight es básicamente la biblioteca de Dart para integrar desarrollos con Flutter para utilizar o para implementar SQLite. Pues básicamente proporciona a los desarrolladores de Flutter una forma sencilla y eficiente de interactuar con SQLite, tal cual. Entonces, pues dentro de sus características, pues es que es muy simple de utilizar. Realmente la biblioteca casi no le deja trabajo al desarrollador para poder hacer las operaciones, sobre todo las de CRUD. Ahorita vamos a ver que son muy sencillas. Obviamente está integrado con Flutter y es muy eficiente porque pues es una librería que está específicamente diseñada para Flutter, y pues tiene compatibilidad multiplataforma, dado que pues el formato que utiliza SQLite es un archivo, ¿no? Y un archivo puede estar tanto en iOS como en Android, incluso puede estar en la web, utilizando ahí unas artimañas, ¿no? De leyendo archivos en servidor, o también pudiera ser, por ejemplo, en sistemas de escritorio como Windows, Linux o Mac. SQLite y SQFlight son lo mismo, pues no, porque SQLite es el motor de la base de datos o la librería específica desarrollada en C, y SQFlight pues es la librería para utilizar SQLite, pero en Flutter. Entonces no son lo mismo. Y a continuación vamos a ver cómo implementamos o cómo se implementa de forma general una base de datos con SQLite. Ok, para iniciar con el ejercicio de ejemplo, pues primeramente consultamos en esta página de flutter.dev. Aquí vamos a poder encontrar el código o los comandos para poder importar SQLite y poder utilizarlo en nuestro proyecto. Simplemente copiamos lo que se ve en pantalla y lo pegamos en específicamente el archivo yam, puspet.yaml de nuestro proyecto, y más o menos en las líneas 30, en las dependencias, ahí pegamos nuestro código. Y bueno, una vez ya pegamos estas dependencias, lo único que tenemos que hacer es darle en el pubget. Nosotros no le damos porque ya lo hicimos. Y entonces tienes que generar un archivo. Bueno, ahí básicamente en la página de Flutter viene un tutorial de cómo hacerlo, pero nosotros vamos a explicar aquí más o menos qué es lo que se necesita. Primero necesitamos tener en cuenta, muy en cuenta, los métodos asíncronos. Necesitamos tener importados, pues por ejemplo nosotros tenemos
la clase de camionero, que es la que tiene básicamente el molde o la clase de nuestro objeto que estamos guardando en la base de datos, que es este. Y más adelante voy a explicar qué es esto. Y bueno, básicamente desarrollamos esto de aquí. Todo esto son las constantes, que vendría a ser los nombres de las columnas y también los nombres de la base de datos y la versión. Esto es importante porque los métodos para abrir la conexión a SQLite, pues así lo piden, ¿no? Tenemos también un objeto de tipo database aquí, que puede ser nulo también. Vamos a explicarlo ahorita que explicamos precisamente este de getDatabase. Este método de getDatabase, pues básicamente lo que hace es devolver la instancia, ¿no? Esto sigue el patrón de diseño singleton, es decir, que solamente exista una sola conexión, perdón, con SQLite para evitar que se desperdicien los recursos. Y pues bueno, en este caso, lo único que hace el de arriba es recuperarla. Si no existe todavía, pues la crea y la recupera, ¿no? Y ya que existe, pues solamente la recupera. En el init database, lo que hace es lo siguiente. Esta función join lo que hace es básicamente devolver un string, que es el string que tiene, digamos, la ruta en la que se va a guardar dentro de Android, pues la base de datos. Ajá, correcto. Y después de eso, aquí retornamos lo que vendría a ser la base de datos, por eso dice future database. Es decir, es un proceso síncrono que va a devolver una base de datos cuando termine. Entonces, aquí pues ya tenemos este método que es OpenDatabase, que de hecho nos podemos ir incluso a la documentación, y aquí pues básicamente lo que dice es que tiene varios métodos, bueno, varias propiedades que pueden modificarse ahí en el método, pero por motivos de este tutorial o de este video, solamente tiene el de onCreate, ¿no? Que es para la primera vez que se ejecute. Entonces aquí es básicamente donde ponemos el código de SQLite, que es muy similar a lo que es SQL, ¿no? Entonces nada más creamos la tabla, en este caso ponemos el table name, que lo pusimos acá arriba, que es camioneros, y pues le ponemos todos sus atributos, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos el método, por ejemplo, para insertar, que es básicamente recuperar la base de datos o la conexión a la base de datos y llamar al método insert. Y simplemente ponemos la tabla, y aquí es donde tenemos que hacer uso de este elemento que se llama toMap, esta función, que básicamente lo que hace es retornar un mapa muy similar a lo que es el JSON. Entonces, lo único que hace es pues poner el nombre de la propiedad o el nombre del campo y le pone pues el valor, ¿no? En este caso, por eso dice aquí string y dynamic. Aquí lo pusimos lo único para que, por ejemplo, porque al momento de crear, nosotros tenemos autoincrementable el índice. Entonces, si no existe, pues no lo incluye, y si existe, pues lo incluye. Bueno, tenemos este otro método que es getCamioneros, que es el proceso inverso de cuando se insertan datos. Básicamente utilizamos este método de aquí, que es el del database, que es query, y este retorna una lista de mapas, que es precisamente los mapas que insertamos, ¿no? Entonces, con esa lista, básicamente hacemos un generate, y con la longitud de los mapas, es decir, por cada uno, es básicamente un for each, y lo que vamos a hacer es retornar un objeto camionero, porque eso es lo que retorna nuestra función, una lista de camioneros. Para actualizar, simplemente mandamos el camionero, y una vez recuperado, pues el camionero ya tiene su ID, ¿no? Entonces, básicamente ponemos toda la nueva información del camionero y le ponemos pues el mismo ID, ¿no? Y se usa el web para filtrar por ese camionero. Para borrarlo, simplemente mandamos el ID del camionero, y pues para borrar toda la base de datos, si quisiéramos, pues nada más es con delete database y le pasamos el path, ¿no? Que es básicamente borrar el archivo. Y ahora sí, en lo que es la implementación, pues vamos a pasar a ejecutar esta aplicación, en donde básicamente lo único que hicimos fue pues adaptar un CRUD para poder probar que sí funciona SQLite o SQFlite, ¿no? Que es la librería. Entonces, ahora que ya se está abriendo la aplicación, pues vamos a poder ver que tenemos un formulario simple de registro. En este caso voy a poner a Gabriel García Márquez. Vamos a ponerle aquí algo rápido, GMG, algo así. Bueno, aunque no tenga sentido, lo voy a poner así. Y vamos a decir que este tiene de tipo A2. Sí, esto puso un guioncito. Entonces vamos a registrar, dice que se ha registrado con éxito. Esto lo hicimos con el siguiente método, que es insertar. Vamos a poner aquí para buscarlo más rápido. Es insert camionero. Básicamente lo hicimos en ese botón de ahí. Y lo que hacemos es simplemente construir un camionero. Y ese camionero, a la hora de insertarlo, pues ya sabemos, ¿no? O sea, nosotros le pasamos un camionero y ese lo transforma en un mapa, tal cual. Para recuperar los datos, lo pusimos en esta ventana que es ver conductores. Y lo hicimos de la siguiente manera. Lo hicimos con el getCamioneros. Esto lo pusimos en un método asíncrono para que se puedan visualizar esos cambios, ¿no? Porque si lo dejamos al mismo momento en que se llama la pantalla, pues se construye antes de que se recuperen los datos y no se alcancen a visualizar. Entonces, básicamente esta es la solución a eso. Y pues ya simplemente lo mostramos en una lista, ¿no? Si deseamos eliminar, pues tenemos también lo que es delete camionero. Y esto lo hicimos con la implementación de que se haga para acá. Que se deslice básicamente. Y entonces, si nosotros nos vamos para acá, por ejemplo, y volvemos a recuperar los datos, pues efectivamente ahora sí ya no existe, ¿no? Y pues para el de actualizar era básicamente lo mismo, ¿no? Pero la forma en la que se debe de manejar es esta de aquí. Quédense con lo que era hacer básicamente tu base de datos cuando salga el onCreate, y pues hacer la conexión de esta forma, ¿no? De esta forma que se ve aquí, que es getDatabase y initDatabase.
Básicamente es eso. De hecho, SQLite pues incluye lo que viene siendo SQL en la misma sintaxis, digamos. Tiene, Lo mismo. tiene ligeras variantes, pero es prácticamente lo mismo. Entonces espero que les haya gustado este video. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós.